Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta semana vamos a hablar acerca de Jesús, y Jesús como la persona que calma las tormentades de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas y dificultades? Y en medio de esa dificultad muchas veces no sabemos qué hacer. En esta mañana vamos a hablar acerca de una narración bíblica de Jesús que ayudó a sus discípulos en medio de una tormenta. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la narración, hermanos, del Señor Jesús cuando estuvo con los discípulos y les socorrió en medio de una tormenta. Y se asemeja muchas veces a las tormentas o problemas o dificultades que solemos pasar. De repente las tormentas de la vida nos caen de sorpresa. Ninguno de nosotros estamos exentos de las tempestades que vienen de todas partes, de todo tamaño e intensidad. Algunas son tormentas financieras, cuentas que pagar, préstamos, necesidades que hay en la casa o el instituto que pagar, etc. Muchas veces son las relaciones personales, tormentas que son problemas en el matrimonio, en pleno pleito, de divorcio o en la familia, o quizás una hija rebelde o un hijo, o quizás tiene que ver con nuestras ocupaciones en la casa, tormentas que muchas veces se muestran así una tras otras, ¿verdad? Algunos quizás han pasado tormentas en la salud y en el bienestar, algún diagnóstico inesperado. Algunas son espirituales o emocionales, ¿verdad? Tormentas de la depresión, tormentas de la vida que muchas veces están ahí. Pero la buena noticia en esta mañana es que hay un Salvador que nos acompaña al atravesar las tormentas de la vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta de su presencia cuando tenemos miedo? ¿Cómo podemos afrontar estas tormentas en la vida? Algunos se desesperan, otros no saben qué hacer. Las tormentas que atravesamos se parecen mucho a las tempestades que los discípulos atravesaron en el mar de Galilea. Que en esta mañana podemos preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una de las cosas importantes que podemos ver en este texto bíblico es que el mar de Galilea es semejante al mundo y la barca somos nosotros. Nosotros estamos en este mundo navegando, ¿verdad? Y cuando nosotros navegamos no sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Muchas veces el Señor Jesús nos hace pasar por medio de tormentas y dificultades, porque sabe que de esa manera vamos a madurar. El Señor Jesús le dijo: pasemos al otro lado. La pregunta es: ¿estás dispuesto tú a pasar al otro lado? ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor a pesar de lo que va a venir? En esta pandemia no sabemos qué cosas vendrán más adelante, ¿verdad? Pero lo que sí podemos entender y saber
es que Dios nos está acompañando en esta travesía, que no estás solo, Dios está contigo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, versículo 10, que el Señor está con nosotros. El Señor está siempre con nosotros ayudándonos, apoyándonos. Y eso es lo importante en esta mañana en medio de las tormentas de la vida. Dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando el Señor nos pide que vayamos al otro lado, no debemos tener temor, porque sabemos que la presencia de Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana.